Estimados estudiantes, buenas tardes. Antes de empezar clase quisiera hacer un anuncio. Tengo aquí unas 4 tarjetas que las voy a compartir en el e-virtual. Voy a compartir bibliografía también. Lo importante de estas tarjetas es que les puede servir como para utilizar unos pocos minutos, de ser necesario cada día, por ejemplo, o unas 2 veces a la semana, cuando están en el bus o en la parada de bus. Estos se pueden poner en el bolsillo, en la cartera, en la billetera. Y están aquí 2 listas. Tengo 2 para verbos transitivos, uno de acción, otro de estado, y verbos que se construyen con objeto indirecto. Están lista de verbos. La tarea que ustedes podrían hacer no es para que se memoricen, sino para que ejerciten el reconocimiento de los verbos. Hagan, por ejemplo, una oración con cada verbo. ¿Sí? Fíjense, por ejemplo, objeto indirecto. Tenemos aquí con mayúsculas, destino, término, dirección. Acá, oposición, origen, etc. Y luego, los verbos. Tomen un verbo y pongan un ejemplo en una oración. ¿Sí? Pido disculpas por no haberles dado esto con anticipación. Debía haberles dado por lo menos hace 2 o 3 semanas, si no en el inicio de clases. Les va a ayudar, no es obligatorio. Está tomado de un texto que ustedes tienen en el anillado, pero es manual. Es la ventaja. Ustedes podrían imprimir en unas tarjetitas o simplemente en una hoja, papel bond. Y tengo en esta bolsita de plástico. Puedo tener en la mano y no se ensucia con la grasa de los dedos. Es importante. Segundo, voy a poner en la tabla un resumen de la transcripción del griego al latín y al español. Les voy a pedir que hagan un ejercicio. ¿Sí? Tendrán a la mano esto, es lo principal. Nosotros vimos todas las reglas, pero creo que no utilizamos todas ellas. Entonces, necesito que se aprendan esto de memoria. A lo mejor ya saben todas, pero para que quede constancia y que sea una referencia útil. ¿Sí? Transcripción. Transcripción latina. Entonces, tenemos, voy a poner 3 columnas. Griego, latín y español. En griego, una palabra que tenga el diptongo alfa y iota pasa al latín como AE, y eso al español como E. La razón de esta transcripción al español es que la lectura o la pronunciación que nosotros seguimos de este diptongo es la pronunciación española, la que está en el texto de Silvino González, que lo emplearemos después de un mes. El diptongo AE suena a E, y así está en el español. ¿Sí? En griego, ¿sí? El diptongo Omicron Y pasa igualmente como AE. ¿Sí? Recuerden, es usual, aunque no siempre ni necesario, juntar la grafía de ambas vocales, AE y juntas. ¿Sí? Nuevamente, perdón, es OE.
la O y la E juntas, en español las leemos como E, la pronunciamos como E, y así se escribe. La Z por TH y T. La FI por PH y F. La JI por a latín por che. Y en español la C o la K. Finalmente el espíritu áspero. Recuerden, es esta como una semiluna, pero con los cuernos hacia la derecha. ¿Sí? ¿No? Al revés, este es el espíritu suave. Estoy hablando del áspero, espíritu áspero. Tiene transcripción latina por H. Ojo esto. ¿Sí? Y asimismo en español. ¿Sí? Bien. A ver. Pongamos algo más. A ver, debe ser gamma delante de gutural, ¿sí? Otra gamma, kappa o ji, se transcribe por n más gamma kappa ji. La primera gamma se transcribe por n. Recuerden, ángel. Ángel, ese es el sonido de ángel, pero la escritura es doble gamma. Este es el nombre de angelito. Viene del griego. Ángel es el que anuncia, el anunciador. ¿Sí? Tenemos en el ejemplo, en el texto, evangelium, evangelion, la buena noticia, el buen anuncio. ¿Sí? Bien. Ok. Déjenme revisar si es que aquí aumento, cómo transcribimos el diptongo Omicron Y. No estoy seguro, voy a consultar. Pongo aquí entre signos de interrogación. ¿Sí? Leemos o pronunciamos U, pero me interesa cómo transcribimos al latín. Posiblemente sea U, pero no estoy seguro. ¿Sí? Consulta. Pueden ustedes hacer una consulta en Google también. ¿Sí? ¿Arriba es epsilon o iota? Iota. Iota, en ambos casos es iota. ¿Sí? Bien. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, tengan esta tablita, estos apuntes en una parte en la que ustedes puedan encontrar fácilmente. Apréndanse de memoria. ¿Sí? Ahora, nosotros trabajamos con la lectura de palabras en griego en 2 páginas. Y de ellas tuvimos la lección oral. ¿Recuerdan? Les voy a pedir que de aquí a 2 días ustedes hagan la transcripción latina de esas palabras, utilizando estas pocas reglas. El resto tenemos en la tabla que vimos al comienzo, la primera hoja del anillado, después del índice. Ahí no va a haber ninguna dificultad. Estas son las que necesitamos. Piensen, por ejemplo, en fainomenon. Fainomenon. Este diptongo pasa al latín por faenomenon, pero se pronuncia fenómenon. Y por eso viene el español fenómeno.
Eudaimonía. Eudemonía en español. Eudemonía. Pero a veces tenemos aquí una irregularidad en los textos. Aquí todo esto es reglado. ¿Sí? No es lo mismo escribir en griego que tener la transcripción española. A veces necesitamos el concepto en griego. Y lo mejor sería escribir en griego. ¿Sí? Porque vimos nosotros, por ejemplo, la palabra, el verbo legein o logos, tiene 6 significados diferentes. Entonces, es preferible, ¿sí?, utilizar, cuando se da ese caso, no digo siempre, aunque sean en pocos casos, preferible, pongamos en griego. Y si no queremos, pero eso depende de a quién nos dirijamos. No toda persona es capaz de leer el griego. Cuando hagamos la transcripción, sigamos reglas, y no como quiera. ¿Sí? Por favor. Ok, bien. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿No? Ok, bien. Entonces, voy a parar aquí.